Bueno, muy buenos días a todos los estudiantes. Segundo, vamos a organizar el audio. Listo, ya tenemos organizado el audio. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la inyectología y la venopunción, que son uno de los cursos más importantes que actualmente pues tenemos los enfermeros, profesionales de la salud como médicos, terapeutas, y es muy importante tenerla porque no todo el mundo tiene las tácticas adecuadas para poder realizar este tipo de procedimientos. Por eso el día de hoy vamos a hablar de la inyectología y de la venopunción. Más importantemente, los profesionales también farmacéuticos, en este caso, deben tener esta capacitación obligatoriamente porque pues esa es su forma de trabajo, ¿sí? Administrar y suministrar medicamentos. Por eso es tan importante que hablemos el día de hoy sobre la inyectología y estos procedimientos. Pero bueno, ¿qué se busca? Es un proyecto de vigilancia sanitaria de calidad para los medicamentos y afines, ¿sí? Digamos que lo que buscamos es regular estos procedimientos de venopunción y de inyectología, disminuir los riesgos y los factores, sobre todo de riesgo, que se presentan en el momento de los procedimientos de inyectología o suministro de medicamentos. Digamos que en este caso, si hiciéramos un recuento, son más de las personas que aparecen con eventos adversos o efectos adversos por un mal procedimiento de inyectología, y es por eso que se implementa mediante la guía y la norma de procedimientos de inyectología para estas droguerías, farmacias y profesionales de instituciones clínicas y médicas. Lo primero, el objetivo de esta es ofrecer a los establecimientos clínicos, farmacéuticos, minoristas y mayoristas los alineamientos para documentar e implementar las normas de procedimientos de inyectología en cumplimiento de la normatividad vigente y documentos técnicos de las autoridades sanitarias en el ámbito nacional e internacional. De esta manera lo que podemos encontrar es que es muy importante tener este ámbito, todo el mundo hablando un mismo idioma. Por eso los estándares se deben respetar y manejar todos los procedimientos bajo la técnica estéril, bajo una técnica adecuada, buscando siempre lo mejor para el paciente. ¿Cuál sería el alcance? Pues lo que buscamos es que la documentación y la implementación de las normas de procedimientos en inyectología, a la cual se refiere el numeral 1, 5 y 3 de las normas y procedimientos del capítulo 5 del título 1 del Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos adoptados por la Resolución 1403 de 2007 en los establecimientos donde se dispersan o se suministran medicamentos. Para los responsables es responsabilidad del director técnico del establecimiento, en este caso el dueño o el representante legal de la entidad, que ofrezca el procedimiento de inyectología. Él debe velar por el cumplimiento, que en este caso es un cumplimiento permanente de las condiciones esenciales relacionadas por el Manual de las Condiciones Esenciales de la Resolución 1403 del 2007. En este caso son objeto de inspección, vigilancia y control por parte de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. Ya debemos verificar siempre bajo la norma todo el procedimiento que esté regulado. Pero bueno, creo que hablar tanto de administración no es bueno porque no buscamos aquí un procedimiento administrativo, sino más bien regular la técnica y la táctica y conocer los protocolos, las definiciones y los términos. En este caso, la bioseguridad es muy importante. ¿Qué es la bioseguridad? Es un conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo y producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de trabajadores de la salud, los pacientes, los visitantes y el medio ambiente. ¿Cuáles son los consentimientos informados? Los consentimientos informados son documentos muy importantes porque en este caso el profesional de la salud
Mediante esta documentación puede evitarse cualquier un problema grave mediante temas legales por un mal procedimiento. Es como una forma de seguridad. Consentimiento informado. El consentimiento es a través del cual un paciente es informado respecto a todos los alcances o los procedimientos diagnosticados o terapéuticos que se le serán practicados y que le permite decidir si acepta o rechaza la alternativa propuesta por el profesional de la salud con total conocimiento de esta decisión, lo cual debe constar por escrito. Debe siempre estar constado por escrito y es la aceptación libre, voluntaria y consciente de un paciente o usuario manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada para que tenga lugar un acto esencial. En caso de que el paciente no cuente con sus facultades plenas, la aceptación del acto médico la hará el familiar allegado o representante que sea responsable del paciente. En este caso, si la persona, como indica, no tiene sus facultades tanto psicomotrices, entonces en este caso lo puede hacer el familiar, que puede ser la representación y en este caso firmar el consentimiento informado. Recuerden que un consentimiento informado, como bien lo está indicando, es un documento legal en donde se le indica al paciente el procedimiento que se va a realizar, qué se va a hacer y que en este caso pues es libre de aceptar o no aceptar. ¿Cómo aceptará? Bajo firmas legales, bajo temas jurídicos, donde usted acepta su procedimiento. La aceptación de digamos que en este caso cuando hablamos también de, entrando ya más profundo, de un desinfectante. ¿Qué es un desinfectante? Es un agente o una sustancia química utilizada para inactivar prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente eh, todas las formas de vida microbianas y las esporas. Su aplicación solamente está indicada sobre objetos animados, inanimados, en este caso, sobre superficies físicas. La desinfección de alto nivel es realizada con agentes químicos líquidos que eliminan a todos los microorganismos, como por ejemplo el glutaraldehído, que es uno de los más conocidos, el ácido peracético, el dióxido de cloro, el peridóxido de hidrógeno y el formaldehído, entre otros. Son los más comunes que se utilizan en las instituciones clínicas para inactivar todas esas bacterias o microorganismos. La desinfección del nivel medio se realiza utilizando agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas y algunas esporas bacterianas. Aquí se incluye el grupo de los fenoles, el hipoclorito de sodio, el alcohol, la cetrimida y el cloruro de benzocadmio. La desinfección de bajo nivel es realizado por agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas, hongos y algunos virus en un periodo de tiempo corto, menos de 10 minutos, como por ejemplo el grupo de amonios cuaternarios. El detergente es un agente sintético utilizado para el proceso de limpieza capaz de emulsificar la grasa. Los detergentes contienen superagentes que no se precipitan en el agua y dura y pueden también contener enzimas y blanqueadores. Esos son como los detergentes más comunes. Muchas veces el error de la medicación es el incidente que puede evitarse y que es causado por la utilización inadecuada de un medicamento y puede producir lesión a un paciente mientras la medicación está bajo el control del personal de la salud, el paciente o el consumidor. En ese caso, un error de medicación puede llevar a la muerte, inclusive al profesional de la salud puede llevarlo a pagar años de prisión. La limpieza es la remoción de la materia orgánica e inorgánica visible, la sangre, las sustancias proteicas y otros residuos, presente en las superficies de los instrumentos o equipos para la salud. Es generalmente realizada con agua y detergente y debe ser inducida inmediatamente después de la utilización de estos instrumentos o equipos.
Muy importante realizar la desinfección de los equipos para que los pacientes que vayan ingresando puedan utilizar estos servicios de adecuada manera. La reacción adversa a un medicamento puede ser la reacción nociva o no, y no deseada que se presenta tras la administración de un medicamento. Tras la administración de un medicamento, en este caso, o la dosis utilizada habitualmente en la especie humana, para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad o para modificar alguna función biológica. Los residuos biosanitarios son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente humano o animal. Los residuos cortopunzantes, como agujas o como jeringas, cuchillas, son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen o un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de estos se encuentran las limas, las lancetas, las cuchillas, las agujas, restos de ampolletas piperescentes. Digamos que en este caso las ampolletas, las láminas, bisturís o vidrio o cualquier otro elemento que por sus características cortopunzantes pueda lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso. Es muy común los incidentes o accidentes o eventos adversos que se presentan mediante el uso de estos implementos cortopunzantes. Vamos a ver una imagen de lo que es un objeto cortopunzante. Dentro de los más comunes están los eh, guardianes. Normalmente estos cortopunzantes se desechan en un manual, bueno, como vieron esta imagen, esos son los cortopunzantes, son las cuchillas y son todos los elementos que estábamos mencionando anteriormente. Pueden significar un riesgo muy alto para la salud. Por eso es muy importante tener esa capacitación y poder manejar estos cortopunzantes. Bueno, cuando decimos que el manejo de los cortopunzantes, normalmente hay que verificar los guardianes, que son donde se desechan, y ese es como el procedimiento donde se van a dar su finalización. De esto llegarán a un lugar donde se hace un autoclave. Los residuos infecciosos o de riesgo biológico son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, virus oncogénicos y recombinantes, como sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia y concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles. Todo residuo hospitalario y similar que se sospeche haya sido mezclado con residuos infecciosos, incluyendo restos de alimentos parcialmente consumidos o sin consumir,
que hayan tenido contacto con pacientes considerados de alto riesgo o genere dudas en su clasificación debe ser tratado como tal. De acuerdo con lo establecido, digamos que el Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos adoptados por la resolución, los farmacéuticos en ese caso deben tener las normas y procedimientos de inyectología, deben contar y cumplir con las normas de procedimientos que comprendan normas sobre la limpieza y desinfección de áreas, bioseguridad, manejo de residuos y manual de procedimientos técnicos. Las normas sobre la limpieza y la desinfección en áreas. El establecimiento debe de documentar y cumplir las normas de limpieza y desinfección de áreas y además elementos como práctica segura para prevenir las infecciones asociadas con el procedimiento de inyectología. En el área de inyectología se definirán o se diferencian dos tipos de limpieza y de desinfección, y es la desinfección o la limpieza rutinaria, que es aquella que se realiza entre procedimientos y pacientes a diario, y la limpieza y la desinfección terminal, que es aquella que se realiza sobre todas las superficies del área de inyectología de forma minuciosa, incluyendo lavamanos, sistemas de ventilación y todo lo demás para que sea una desinfección terminal. De esta manera, ¿qué vamos a realizar? Para hacer una limpieza y una desinfección, siempre vamos a tener en cuenta preparar un cronograma de limpieza y desinfección para el área de inyectología, incluyendo fechas, horarios y responsables. Hacerlo visible para el personal encargado y verificar y registrar su cumplimiento. Usar los elementos de protección personal según los riesgos identificados en la ficha técnica o de seguridad de los productos a utilizar. Emplear paños y traperos húmedos para la limpieza y desinfección. Lavar las superficies de arriba para abajo para la suciedad pues que caiga. Limpiar los materiales de áreas o de visibilidad de difícil acceso. Emplear trapeadores y paños. El procedimiento básico para la limpieza y desinfección de área de inyectología consiste, primero despeje y señalice, porque pues cuando usted señaliza evita accidentes. Hay personas que cruzan cuando está húmedo el piso y pueden resbalarse, sufrir un accidente grave, altamente y potencialmente grave. El lavado que sea con detergente utilizando trapero o paño limpio, humedecido con un producto jabonoso, ya sea el detergente, para realizar este procedimiento. Para la limpieza de los pisos, la técnica del 8, el enjuague y secado y la desinfección. La bioseguridad se define como el conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la seguridad y la salud de los trabajadores de la salud, los pacientes, los visitantes y el medio ambiente. El sistema de precauciones universales se entienden como precauciones universales el conjunto de técnicas y procedimientos destinados a proteger la higiene personal. Los lavados de manos siempre son muy importantes. ¿Por qué? Porque el lavado de manos es nuestra barrera principal para poder eliminar o es la más eficaz. Es la más eficaz que podemos utilizar para la prevención de la infección cruzada que se realiza con el fin de reducir la flora normal y remover la flora transitoria. Normalmente un lavado quirúrgico de manos debe realizarse con agua y jabón líquido de 40 a 60 segundos y después de realizar el procedimiento es preciso utilizar la técnica escrita. ¿Qué implementos vamos a utilizar siempre? El uso de los guantes para realizar nuestros procesos de inyectología. Es importante anotar que los guantes nunca son un sustituto del lavado de manos, dado que el látex no está fabricado para ser lavado, o sea, no se pueden lavar los guantes, para que tengamos en cuenta. Pero siempre debemos tener la careta. Recuerde usted, debemos utilizar nuestro tapabocas,
que mientras la pandemia fue muy útil y aún lo es, y en los principales institutos de clínicas o procedimientos de salud siempre serán obligatorios. Con esta medida se previene la exposición de las membranas mucosas de la boca, la nariz y los ojos a líquidos potencialmente infectados. El uso de la careta siempre está indicado en los procedimientos de inyectología por la exposición a la sangre y el riesgo de salpicaduras o exposición de líquidos contaminados con sangre. Se debe tener en cuenta que si el uso de la máscara o tapabocas está indicado, su colocación debe ser la primera maniobra que realice para comenzar el procedimiento. Lo que quiere decir que sin tapabocas no se puede iniciar un procedimiento. Asimismo, el visor de las caretas, que deberán ser en este caso las monogafas, y deberán ser desinfectadas o cambiadas entre pacientes o cuando se presten signos evidentes de contaminación. Si no se dispone de mascarillas, se indica el uso de gafas de protección y tapabocas. Las gafas de protección deberán tener barreras laterales de protección. Digamos que son como parecidas a esas gafas que se utilizan en el mar. ¿Para qué? Para protección total de la vía eh, ocular. El manejo cuidadoso de los elementos cortopunzantes durante la manipulación, limpieza y desecho de elementos cortopunzantes, agujas, por ejemplo, el personal de la salud deberá tomar rigurosas precauciones para prevenir accidentes laborales. La mayoría de las punciones accidentales ocurren al refundar las agujas, después de usarlas o como buen resultado desecharlas inadecuadamente. Se deben desechar las agujas e instrumentos cortopunzantes una vez utilizados en recipientes de paredes duras e imperforables, los cuales deben estar situados más cerca lo posible al área de trabajo, que en este caso serían nuestros cortopunzantes, nuestros recolectores como son los guardianes. Es muy importante contar con este porque, como lo dice su nombre, el guardián está junto a nosotros, siempre protegiéndonos de las punciones con elementos cortopunzantes. El manual de procedimientos técnicos. Los establecimientos farmacéuticos minoristas que realicen el procedimiento de la inyectología deben documentar el manual de procedimientos técnicos para la administración de medicamentos por vía intramuscular, el cual debe contemplar por lo menos los siguientes pasos. Uno, para la verificación del paciente y el medicamento. O sea, vamos a verificar que sea el paciente correcto con el medicamento a suministrar correcto. Para empezar es necesario solicitar la fórmula médica y el documento de identidad del paciente con el cual vamos a comparar también y se debe verificar las características y el contenido de la prescripción, ¿no? O sea, verificar que el medicamento no esté vencido. Eso es muy importante porque podemos generar un evento adverso suministrando un medicamento que está vencido. Dos, la obtención del consentimiento informado. Recuerde que el consentimiento informado es muy importante y es el establecimiento el que debe contar con un formato de consentimiento informado para el procedimiento de inyectología, el cual debe ser leído y explicado al paciente o su responsable con el fin de aprobar o no documentable el procedimiento que va a ser verificado también en la información de los objetivos y el riesgo. Antes de realizar el procedimiento al paciente debe despegar todas sus dudas y autorizar mediante firma el documento, en este caso el procedimiento respectivo que se va a realizar. También se recomienda que el consentimiento informado incluya como mínimo la fecha, el nombre del paciente o del acudiente, el medicamento a administrar, las indicaciones, dosis y vías de administración según la prescripción médica y la declaración del paciente que fue informado en forma clara del medicamento a administrar. El aislamiento de los materiales a utilizar, entre ellos la prescripción médica del medicamento, la jeringa y las agujas, una para la dilución si se requiere y otra para la administración. El líquido de reconstitución si se requiere también. Lo que quiere decir es que vamos a utilizar una jeringa para cada procedimiento. Si hay que mezclar el medicamento, con una haremos la mezcla y con otra
haremos el procedimiento. Eso es lo más importante. El alistamiento de los materiales a utilizar. Ese será uno de los pasos que debemos tener mucha precaución, porque entre ellos la prescripción médica, el medicamento, la jeringa y las agujas serán muy importantes. Tener todo a la mano, recuerde la bandeja con siempre todo a la mano. En el 4 encontramos la preparación del medicamento, que es la dilución. Verificar el medicamento alistado corresponde con el prescrito, inspeccionar el envase del medicamento, ponerse los elementos de protección personal, realizar el lavado de manos y ponerse los guantes. Finalmente, preparar el medicamento de acuerdo con las indicaciones del fabricante y el protocolo. Recuerde siempre tener mucha precaución con la preparación de medicamentos, porque en esta podemos estar manipulando ampolletas, agujas y otros cortopunzantes, podemos generarnos una herida. La verificación de los 5 correctos, en este caso confrontando la información en la fórmula, el paciente correcto, el medicamento correcto, la dosis correcta, la vía correcta y la pauta posológica correcta. La administración del medicamento según la técnica para la vía intramuscular y en el sitio de punción seleccionado. El registro del procedimiento en el formato establecido que incluya por lo menos, como decíamos, la fecha y hora del procedimiento, los datos del paciente, los básicos, que es muy importante que como mínimo tenga estos datos. Digamos que los datos de la prescripción sí puede ser el nombre genérico, la concentración de la forma médica o farmacéutica, la dosis y la frecuencia, la vía de administración, la duración del tratamiento, indicación, nombre y registro del médico o el profesional de la salud que va a suministrar el medicamento. Los registros, digamos que el establecimiento debe establecer los formatos y generar los registros que se constituyan la evidencia de la implementación de las normas de procedimientos de inyectología, que en este caso es muy importante tener esos registros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar el procedimiento que se va a realizar mediante una capacitación visual. Entonces, vamos ahí. Se les recomienda que mientras hagan un proceso de inyectología siempre estén muy pendientes del procedimiento que se va a realizar. ¿Por qué? Porque en este caso podemos estar generando un evento adverso por no verificar lo que estamos haciendo. Entonces muchas veces estamos hablando por teléfono, muchas veces estamos en otras cosas que no tienen nada que ver. Por eso es muy importante que tengamos mucha precaución. Aquí vamos a ver un pequeño video sobre lo que tiene que ver con las el proceso de inyectología. Principalmente ustedes tengan en cuenta que todo lo que tenga que ver con los procedimientos de administración de medicamentos son muy puntuales. Es por eso que los invito a todos a que siempre leamos los manuales antes de iniciar el procedimiento. Y la inyectología, siempre tener el procedimiento mediante el cual se proporciona un medicamento a un paciente. Esta actividad es realizada por personal de la salud, que en este caso pues se clasifican estos dos tipos de administración de medicamentos en enterales y parenterales. Los enterales son los que son en vía oral. Sí, entonces, lo que sea mediante una sonda orogástrica, nasogástrica o vía oral serán los enterales. Sí, como vemos aquí, digamos, las parenterales serán los medicamentos que en el término parenteral se refiere a la administración de medicamentos por medio de una inyección. Se emplea básicamente cuando los medicamentos a utilizar no pueden ser administrados por otras vías, cuando se requiere efecto terapéutico rápido y preciso. Por eso es que se usan las vías parenterales. ¿Por qué? Porque estamos buscando que el efecto sea rápido y sea efectivo. Por eso es muy importante que siempre tengamos en cuenta esto. La técnica que se utiliza al administrar medicamentos por vía parenteral
puede ser estrictamente o debe ser estéril. Recuerde que todo lo que sobrepase las capas será siempre estéril. La inyección, la introducción en los tejidos orgánicos de un líquido a presión mediante una jeringa o una aguja. Por eso es muy importante siempre que sean estériles estos procedimientos. La clasificación intradérmica, intramuscular, subcutánea y intravenosa. Entre más, digamos que intradérmica son capas, las últimas capas de la piel, la intramuscular cuando ya tenemos el tejido graso, como puede ser el glúteo o en este caso, este tipo de tejidos. Y la intramuscular endovenosa, la endovenosa que va por el torrente sanguíneo. Y el equipo para la administración de medicamentos, en este caso vemos las partes de la aguja. ¿Qué vemos? Vemos el bisel, vemos el cono y vemos la aguja. Sí, en este caso es muy importante conocer el uso de la aguja, que debe ser siempre con el bisel mirando a la persona, o sea, ese agujero mirándome a mí para poder suministrar un medicamento. De otra manera no se podrá suministrar si no tenemos claro la parte, digamos en este caso del bisel, que debe estar mirándonos directamente a nosotros. Si no tenemos en cuenta esto, muy seguramente vayamos a realizar un procedimiento inadecuado o podemos tener en este caso un evento adverso, porque el bisel es ese huequito donde siempre vamos a verificar que esté mirándonos. La aguja, recordemos que la aguja se debe desechar en el cortopunzante, en el recolector que es el guardián y se desecha únicamente la aguja sin el capuchón, como estamos viendo aquí esta aguja. Es una aguja 18 que es común y en este caso es para una jeringa y nos ayudaría para suministrar los medicamentos. En la vía parenteral encontramos también lo que son los yelcos, que son en este caso tamaños de las agujas más utilizadas para la vía parenteral. Bueno, estas son las agujas, ¿sí? Todavía no vamos a hablar de yelcos porque en este caso las agujas pueden ser ya más bien utilizadas para procedimientos como el suministro de insulina, suministro de heparinas, suministro de medicamentos y esos son los calibres más comunes que se manejan entre las agujas. Comúnmente hay que verificar también el tipo de vena o de tejido que se va a utilizar y por eso es que buscamos una aguja que sea acorde a este tipo de procedimiento. Todos los procedimientos no son iguales y es por eso que aquí vemos ese tipo de agujas que son distintas. Entre esas pues hay unas que son mucho más grandes. Bueno, la jeringa es el cilindro, el tubo o cuerpo donde se deposita el medicamento. ¿Sí? ¿Qué podemos ver aquí? Pues las partes de una jeringa y una aguja. En este caso, cuando vemos aquí la jeringa, pues es medida, está el émbolo, primero que todo, que es el que va a infundar el medicamento, y está la jeringa y la aguja con el cilindro o la jeringa. En este caso, es donde están los centímetros cúbicos del medicamento que vamos a suministrar, y es allí donde nosotros vamos a verificar cuánto es la cantidad ordenada por el médico según orden médica que vamos a suministrar al paciente. Recuerde que la jeringa debe ser exacta la medida porque es por orden médica y todos los pacientes no pueden recibir la misma dosis de medicamento. La aguja, pues efectivamente es donde nosotros vamos a hacer realizar el procedimiento de venopunción y vamos a suministrar el medicamento. Digamos que las agujas no se desechan igual que las jeringas. Recuerde que la jeringa se desecha en un recipiente rojo, una caneca roja, y la aguja como tal se debe desechar dentro de el cortopunzante, que es el guardián, el recolector. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Hay tipos de agujas de jeringas distintos, unos más grandes que otros con finalidades distintas, pero todos con un mismo propósito, que es suministrar un líquido o un medicamento, ya sea a un paciente o ya sea con un fin terapéutico distinto. Por ejemplo, las jeringas de 60, de 50, en este caso son muy grandes y sirven para suministrar agua o irrigar las ondas.
ya sea sonda nasogástrica, orogástrica o sondas de gastrostomía. Estamos viendo la jeringa de 1 centímetro cúbico o la de insulina, que son agujas muy pequeñas. En este caso, sirven apenas para suministrar en tejido adiposo, ya sea muchas veces la jeringa de insulina o la insulina se suministra alrededor del ombligo de la persona. Entonces, es una jeringa que no va a generar tanta lesión en la piel y que va a hacer una absorción rápida y terapéuticamente son muy importantes porque también sirven para la medida de los antibióticos. Entonces, estas jeringas son terapéuticamente utilizadas, ya sea para el suministro de heparinas, de insulina, de antibióticos, que son por unidades internacionales. Entonces, no se miden con centímetros cúbicos, sino con unidades internacionales. Por eso, digamos que la invitación es a verificar el uso de estas jeringas. Sí, las jeringas no todas no son de la misma talla, tamaño y no tienen una misma finalidad o en este caso no buscan cumplir con el mismo tratamiento. Por eso es muy importante que cuando usemos la jeringa de insulina verifiquemos que las unidades internacionales o las unidades sean exactas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la insulina es un medicamento también que puede generar un evento adverso en el cual la persona pueda inclusive entrar en un paro. Y si nosotros no sabemos tomar la medida, pues muy seguramente vayamos a generarle un paro a la persona o un evento adverso. La insulina es un medicamento que sirve para bajar el azúcar, que es utilizado en pacientes que han sido ya, que pues médicamente y clínicamente han sido diagnosticados con una diabetes. Por eso es muy importante que no usemos este tipo de medicamentos si no es con debida prescripción. Lo mismo que los antibióticos. Un antibiótico como la penicilina debe tener una prueba y esta prueba se hace con la jeringa de insulina, que son las pruebas que buscamos donde entre la dermis y la epidermis se realice una pápula donde verificamos si hay o no mm, bueno, si la persona es alérgica. Pero si la persona es alérgica, no podemos suministrar ese tipo de medicamentos como son los antibióticos porque muy seguramente podamos llevar a la muerte al paciente. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta cuando estamos hablando de este tipo de medicamentos que son muy puntuales. La presentación de los medicamentos inyectables vienen en presentaciones de ampollas de vidrio listo para ser aplicado, en viales o frascos también, varias dosis de solución o medicamento en polvo que se puede realizar en solubilidad. La forma correcta de romper una ampolla debemos tener mucha precaución porque nos podemos cortar. Y estos recipientes de vidrio son altamente muy cortopunzantes, entonces muy seguramente vayamos a tener un evento adverso. Para suministrar, para en este caso, vamos a diluir un medicamento que sea leofilizado. En este caso podemos inyectar aquí, como vemos, la solución salina, 10 centímetros cúbicos, o si es, sí, 10 centímetros cúbicos es la general. Entonces, de esta manera, la vía parenteral está, los usos más comunes, la vía intradérmica, que en este caso es la aplicación de sustancias líquidas en la dermis, como estábamos hablando ahorita de la prueba de penicilina, la pápula, que es muy común. Ya vemos aquí lo que es la vía intradérmica, donde ya supera las capas de la dermis, está entre la dermis y la epidermis. En este caso ya es la vía intradérmica y muy seguramente pues debemos tener mucha precaución de no sobrepasar la capa. La selección de sitio de punción intradérmica puede ser la del tórax, la supraescapular o la cara anterior del antebrazo del tercio medio. En la zona subescapular encontramos cuando se suministra la vacuna de la BGC, que es la de la tuberculosis. Es la más común y pues la prueba de, por ejemplo, aquí estamos viendo la prueba de tuberculina, entonces vimos que se realiza mediante las
capas de la dermis y la epidermis y buscamos verificar si la persona es alérgica o tiene un evento adverso o presenta alguna anomalía. Vamos a hablar de la vía intramuscular. La vía intramuscular es la inyección aplicada en el tejido muscular profundo y que permite la introducción de cantidades de medicamentos. La indicación de la vía cuando se desea una absorción rápida del medicamento. Cuando se usan, digamos que la intramuscular es muy efectiva para los medicamentos que son muy buenos, eficientes para el dolor. Cuando una persona desea tener una absorción rápida en la vía intramuscular, encontrará una de las mejores vías para evitar el dolor. Hay que tener mucha precaución porque estas vías intramusculares pueden generar también un evento adverso donde podamos tomar un nervio o un vaso o generar un evento adverso muy grave. Pero tenemos que hablar también de en este caso, de algo llamado cuando, qué pena con ustedes, cuando realizamos un procedimiento inadecuado, cuando en este caso algo no funciona con las inyecciones o los suministros de medicamentos, se generan flebitis. ¿Qué es una flebitis? Es un evento adverso o una eh, complicación de un suministro de medicamentos, como cuáles puede ser la flebitis por una flebitis por técnica, cuando yo no hago o no realizo bien una buena técnica en este caso, puedo estar realizando una flebitis. Entonces, de esta manera hay que tener mucha precaución porque yo puedo estar generando por técnica un mal procedimiento. Puede ser química cuando el medicamento, en este caso, el medicamento que se suministra puede generar digamos que queme la vena o que sea mal diluido y en este caso esa flebitis lo que va a realizar es un procedimiento inseguro que puede ser muy peligroso para la persona. Y por último encontramos también la flebitis por asepsia. ¿Cuál es la flebitis por asepsia? Cuando no hacemos una limpieza adecuada, cuando en este caso no hacemos una desinfección adecuada, una técnica estéril, no estamos manejando, digamos, lo que son los procedimientos que deben ser adecuados. Entonces ahí lo que vamos a encontrar es una técnica inadecuada que va a realizar una flebitis. Aquí estamos viendo la técnica intramuscular, que es en el glúteo, en el cual vamos a hacer primero una absorción y luego vamos a suministrar el medicamento. Muy importante hacer la absorción, la técnica de absorción, porque de esta manera vamos a verificar si la persona tiene o si tomamos un vaso o hicimos un mal procedimiento. Por eso es muy importante hacer la absorción. También les recomiendo mucho que tengan cuidado con las complicaciones de la vía intramuscular, que pueden ser los hematomas por punción de un vaso sanguíneo, la lesión del nervio ciático, el absceso purulento por infección. Es muy común y pues cuando veamos que algo así pasa es mejor retirar inmediatamente y no continuar con este procedimiento. ¿Por qué? Porque podemos hacer algo mucho más riesgoso. Las desventajas de la vía endovenosa, la mayor dificultad de la técnica, pues es bastante complicada. No puede aplicarse sustancias oleosas, sí, digamos que como medicamentos como el propofol o medicamentos lechosos o medicamentos de estos no pueden suministrarse en la vía endovenosa y tiene mayor riesgo de reacciones adversas. Tiene el peligro también de extravasación del medicamento, lo que quiere decir que se puede trasvasar la vena y en este caso pues es un riesgo muy alto que vamos a generar al paciente. Por eso en la vía endovenosa es tan riesgosa. A la hora de elegir el lugar para la venopunción, hay que tener en cuenta una serie de factores previos, téngalos usted en cuenta, porque la duración del tratamiento, si se prevé que va a ser menor de 6 horas, se escogerá el dorso de la mano. Si se estima que la duración va a ser mayor, se preferirá el antebrazo. Y el tipo de solución, si es flebo irritante, las soluciones ácidas, alcalinas o hipertónicas, puede ser como el potasio, de uso poco frecuente en atención primaria, se aconsejan las venas gruesas. Entonces,
Eso es lo que usted tiene que verificar. Si hay un medicamento que vaya a ser muy irritante, es mejor que tome un, una vena gruesa que sea de mayor rendimiento. El tamaño de la aguja para las venas de pequeño calibre, agujas de pequeño calibre, y para venas de mayor calibre, agujas de mayor diámetro. En los adultos, los calibres que más se emplean, pues para los, digamos en este caso, los yelcos, es el del 22 y el 20. El 22 es color azul y el 20 un color rosado. Y en los niños y en los adultos en los que hay que elegir una vena de pequeño calibre, se utilizará un 23G. Creo que es muy importante tener el conocimiento de los catéteres porque podemos estar generando un evento adverso por el calibre del catéter que utilicemos. Si no utilizamos un catéter adecuado, podemos estar generando un evento adverso. Aquí podemos ver lo que es digamos, la radiografía o en este caso, las venas y arterias que podríamos tomar para realizar un procedimiento. Todas las personas tenemos las mismas venas, solamente que unas las tienen más grandes, más pequeñas y así sucesivamente. El material y equipo, pues en este caso que sea estéril, la solución a administrar, el equipo de venocrisis, la aguja o catéter intravenoso, limpio, pues el torniquete, el algodón, el alcohol antiséptico, los guantes, el tapabocas, la jeringa de 5 o 10 centímetros de solución salina, el esparadrapo, la cubeta o bandeja metálica, que en este caso pues viene a ser nuestro guardián. Estos equipos es muy importante tener todo listo en la bandeja como les indicaba, para que no vayamos a tener ningún inconveniente en el momento de suministrar o de realizar el procedimiento, porque muchas veces nos vamos de una vez a hacer un procedimiento y nos damos cuenta que nos falta algo. Entonces, cuando nos falta algo, ya empieza a salir mal el procedimiento y va a ser un inconveniente para nosotros. Por eso es muy importante que tengan todo a la mano. Bueno, de esta manera, mis queridos amigos, ha sido pues una capacitación más. Ha sido algo muy importante también tenerlos a ustedes aquí capacitándose con la Fundación Ajudis. Recuerden que mi nombre es Rafael González. Soy el instructor de la Fundación Ajudis y me alegra siempre mucho verlos para estas capacitaciones o Rapid Learnings que estamos viendo. Síganos en nuestro canal, denle like, síganlo y recomiéndenlo. Es muy importante para nosotros contar con su comentario, dejen su comentario y cuéntenos qué tal les pareció la capacitación. Muchas gracias, Dios los bendiga y excelente día para ustedes.